Hoy nos acompaña Nelson Maldonado, médico, músico y radiodifusor, además de ser un gran futbolero. María Brown fue ministra de Educación entre 2021 y 2023 y ahora es la directora ejecutiva de la Fundación CRISFED. Y completa este panel Juan Arias, emprendedor, viceactivista y líder de la comunidad de ciclismo Arias Trike Bike. Gracias por acompañarnos otro domingo a Políticamente Correcto. Este es su espacio de periodismo, análisis y conclusiones. Y el lugar donde es posible reflexionar sobre todos los temas que construyen nuestra identidad y nos brindan alegría. El shot de optimismo y autoconfianza que este jueves nos dio la selección ecuatoriana al vencer contra todo pronóstico a la gigante Alemania nos obliga a interpretar esta hazaña y proyectarla hacia otros derroteros urgentes que Ecuador debe encarar. Por eso el programa de hoy está dedicado a esos días de sufrimiento, rabia, decepción, de largas horas de catarsis para reconocer que en los momentos más oscuros los ecuatorianos somos capaces de resurgir y sorprender. ¿Para qué nos sirve el triunfo del jueves de la Tri? Para convencernos de que somos grandes en la adversidad. Claudia Roura abre el programa con el primer análisis. Lo que ocurrió el jueves, Carlos, con el emocionante triunfo de la selección de Ecuador, nos demuestra que la diferencia entre el éxito y el fracaso del país, tanto en las cosas más sencillas como en las más importantes, está en un solo concepto: el trabajo en equipo. Nuestra selección llegó a Estados Unidos exhibiendo una generación de futbolistas de altísimo nivel. Sin embargo, en los dos primeros partidos hubo serias dificultades para trabajar en unidad. Es decir, no logró crear una identidad colectiva porque faltó el liderazgo sólido de Becasese. Pero fue la presión de la hinchada nacional la que obligó a la Tri, en medio de la adversidad, a pensar como equipo y ganó al gigante Alemania. Esta lección no solo se aplica en el fútbol, sino también a la hora de hablar de los grandes problemas nacionales. Citemos tres casos: la inseguridad con la tasa de muertes violentas, que en 2025 llegó a 50 por cada 100.000 habitantes y puso a 6 ciudades entre las 50 más peligrosas del mundo. Otro tema de alarma es la crisis energética. El consumo de electricidad es igual o superior a la capacidad instalada, 5.400 megavatios. Por eso, en sequía aparece el fantasma de los apagones. También está la caída acumulada de la producción petrolera, casi 30% en los últimos 10 años, que nos debilita cuando hay un shock externo. Finalmente está la mala dotación de servicios públicos como la salud, con hasta 50% de desabastecimiento de fármacos y el bajo nivel operativo de hospitales. La clase política, si se lo propusiera, pudiera buscar consensos y trabajar en equipo en lugar del boicot permanente. Los líderes en el gobierno y en la oposición podrían trazar una agenda de país. Esta falta de objetivos de unidad nacional también llega a las organizaciones sociales, siempre tan fragmentadas. Ecuador tiene un grave problema de generación de empleo de calidad, que beneficia solo a 4 de 10 personas. Por esto, el sistema de pensiones de la Seguridad Social puede colapsar porque necesita entre 10 y 14 afiliados por cada jubilado, pero hoy solo tiene 6. El gobierno debiera abordar estos problemas en unidad y los gremios empresariales y plataformas de trabajadores armar un equipo y proponer un gran plan para superar este desafío. El papel del líder es fundamental. A Ecuador no le falta talento ni fuerza para conseguir grandes cosas. El desafío está en hacer lo que la Tri logró ante Alemania: jugar en equipo. Carlos, inicias el debate. Así es, Ecuador grande en la adversidad, hemos jugado en equipo. Y por jugar en equipo, doctor Maldonado, es que pasamos del infierno a la gloria en 5 días. ¿Cómo pasa esto? Carlos, buenos días. María, Juan. Decía Eduardo Galeano que entre lo menos importante que hay en el mundo, el fútbol es lo más importante, de lo menos importante. Pasamos de la gloria, a veces de la miseria, en un parpadeo, y al revés también funciona. Los 7 minutos finales de ayer son los más intensos que he vivido en años. Con mi nieta al lado me decía: abuelo, ¿por qué tienes los ojos de lágrimas? Le digo: se me metió una selección en el ojo. Qué orgullo ver, eran 11, pero representaban a 18 millones de ecuatorianos. Si a Curazao le metieron 7, y a nosotros en 2 minutos ya nos habían metido el primero, Carlos. Nos podían haber metido 10 ayer. Pero 11 muchachos, apoyados por 60,000 ecuatorianos,
Pero sacamos 11 adelante. muchachos a los que les dimos palo toda la semana por los dos malos partidos anteriores. Entonces Pésimos. uno dice, ahí, ¿cómo es ¿Qué que pasó? O sea, ¿cómo es que Ecuador plin cambia de chip y vence, no? Es que es así. La vida es un O los así. ecuatorianos somos así. Yo creo que todos Así. somos así, pero este aliento de esperanza nos llegó a todos. No solo a los 60,000 que llenaron el estadio, no a los 11 jugadores. Es una bocanada de que sí lo podemos hacer. Unámonos, como dice al comienzo de su programa. Si trabajáramos en equipo, el Ecuador sería otra cosa. ¿Y qué tan fácil es que el deportista logre entender estos desafíos que te enmarcan, Juan Arias, la afición? Porque lo que se veía era una afición descompuesta en estos días, que le empezó a exigir cuentas a los futbolistas y que parecía que todo estaba perdido. Bueno, Carlos, buenos días, gracias a Ecuavisa por el espacio, permitirnos contarles cómo a través del deporte podemos transformar espacios, transformar lugares. Yo creo que el deporte tiene constancia, tiene disciplina y también ahí coincido con Nelson, hay que salir a buscarse el día a día. Lo hace el comerciante, lo hace el emprendedor, el empresario y la selección dio muestra de eso. O sea, hay que levantarse de las derrotas, de los días malos, pero la vida está para soñar, para luchar y yo creo que esa imagen de 60,000 ecuatorianos soñando que el país llegue a una siguiente fase, que nos haga soñar la tricolor, es lo que necesitamos traducirlo, lo que necesita el país. Es decir, esta gran unidad nacional, esta guía que no nace solo desde la política, nace de espacios de diálogo, ciudadanos, universidades, empresarios, en el barrio, en la comunidad, y todos debemos ponernos la camiseta del Ecuador. Sí, porque hay una cosa que, o sea, habla de perseverancia, de disciplina, de esfuerzo, pero muchas veces parece que el fútbol lo que menos tiene es lógica. O sea, perdemos con el que había que empatar, empatamos con el que había que ganar y ganamos con el que debíamos perder. Y yo creo que también la vida... ¿Eso qué significa? O sea, ¿qué la es vida eso? no tiene lógica, hay que despertarse siempre con esa iniciativa, con esas ganas de salir adelante, pero entendiendo también los datos que vive el país, un sistema de salud colapsado que no tiene una respuesta, miles de jóvenes sin acceso a educación formal, eso genera también esta crisis social que vive el país, que por un lado, insisto, un poquito conversando con Nelson afuera del set, está la mano dura, pero también está una política social que vincule, que conecte a la empresa privada, que quiere también Juan, invertir y antes de apoyar. irme con María, el ecuatoriano humilde, el ecuatoriano que muchas veces tiene muchas carencias, es un ecuatoriano muy deportista, ¿verdad? O sea, el deporte es como un escape, como una forma de hacer del ocio su vida. El fútbol, y creo que el vóley es la mejor medicina de los ecuatorianos en el barrio, la mística que se forma alrededor del vóley, jugando la baraja, apostando quién da más o que vayan las parejas iguales. O la bicicleta en las ciudades más pequeñas, Y ¿no? la bicicleta yo creo que nos deja un mensaje importante en que te puedes caer pero debes levantarte y que si dejas de pedalear te quedas estático. Y el Ecuador no puede dejar de pedalear y pedaleamos todos. En este caso, si nos ponemos mundialistas, el Ecuador tiene que seguir jugando y si las cosas que hoy se han tomado las decisiones desde el gobierno local, nacional, se tiene que hacer un recambio, hay que hacer el recambio, ¿sí? Pero ese recambio tiene que estar en función de un objetivo común y es que la gente salga adelante, Claro. que la gente tenga que comer y que esos 7 millones de ecuatorianos que comen una vez al día tengan una respuesta también desde el Estado. María Brown, muy buenos días, bienvenida. La educación es el motor y el futuro del desarrollo de un país. ¿El deporte también lo es? ¿Y en Ecuador especialmente? Definitivamente, Carlos, primero gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí, sobre todo para hablar de un tema que nos da tanta alegría a todos. Y creo que la educación y el deporte son dos caras de una misma moneda. No se puede concebir la educación sin deporte y sin cultura, sin identidad. Y creo que justamente ahora estamos viendo uno de los elementos que genera mayor identidad en nuestro país, que es el sentido de pertenencia y de orgullo de la selección ecuatoriana. No es la primera vez que todo el país se une alrededor de eso. Y nos lleva a esta reflexión de cuál es el rol de la educación también en generar que este sentimiento que tenemos hoy sea más permanente y hacer un análisis de cómo desde el sistema educativo podemos generar ciudadanos que tengan más confianza en el otro, confianza en sí mismos, que sean resilientes, que luego de una derrota, como las otras 2 derrotas o fracasos que tuvimos, seamos capaces de levantarnos y seguir siendo optimistas.
Porque el optimismo es parte de esas habilidades socioemocionales y no es distinto María, que el realismo. ¿hay cómo interpretar psicológicamente lo que nos ocurrió esta semana? Es decir, no sé si es que dará para un caso de estudio, es decir, cómo una selección puede levantarse, simplemente levantarse después de que todo el mundo le cayó, le cuestionamos y todo lo demás. Bueno, definitivamente hay elementos de psicología que nos dan algunas herramientas para evaluar lo que pasó y explicarlo. Y no son nuevos, son conceptos que ya tienen décadas. No sé si están familiarizados con el efecto Golem, el efecto Pigmalión, que es un concepto de psicología. El efecto Golem es un fenómeno de la psicología en donde las bajas de expectativas que se depositan en las personas generan peores resultados. Cuando un niño en educación, por ejemplo, tiene un profesor que espera poco o un rendimiento bajo, ese rendimiento va a ser más bajo, hasta un 23% más bajo. Los estudios indican que es así de determinante. Y al contrario, el efecto Pigmalión te dice que cuando estás en un contexto y las expectativas, tanto individuales como del entorno, son positivas, el rendimiento es positivo. Y tenemos que pensar qué pasó con estos futbolistas. Pero en este caso fue al revés, porque llegaron con una altísima expectativa y empezaron a caer. Entonces decíamos, no es que han sido dorados ni han sido excelentes, no son nada. Porque la expectativa no hace el éxito. El éxito es poder levantarse del fracaso y seguir viendo con optimismo, que el optimismo no es nada más que la capacidad de pensar que todavía es posible un resultado positivo. No es siempre esperar que algo bueno pase, porque eso no es real. Claro. Y el optimismo no es contrario al realismo. Ser realista y darse cuenta que los desafíos están ahí, que existen, que tenemos que ser constantes, que tenemos que ser consistentes, que tenemos que saber levantarnos. El optimismo es pensar que si es que hacemos las cosas diferentes, el resultado puede ser distinto. Pero estábamos demasiado optimistas al principio y luego decíamos, creo que pecamos de optimismo y no de realidad. Pero y eso tal vez cambió. ahí, yo no creo que ahí lo negativo haya sido el optimismo, sino la falta de esfuerzo por un sentimiento de, y este partido ya está ganado, ¿no? No hay un desafío. Versus el partido de ayer, en donde el desafío era absolutamente claro, la meta era determinante y además, pese a todas las críticas de la semana, vimos ese estadio con 60,000 personas gritando que sí se puede. Imagínense el sentimiento de esos 11 jugadores, la responsabilidad de decir sí se puede y poder. Y también, por supuesto, no solamente es optimismo, no solamente es resiliencia, es también entrenamiento, dedicación. En el deporte esto es así, tienen que estar preparados y seguir entrenando. María, y de eso hablemos luego de este primer corte comercial aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa en Políticamente Correcto y regresamos enseguida con más del análisis. Ecuador grande en la adversidad. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. María Braun, a veces uno dice, en cierta manera es triste que, por ejemplo, sea, no sé si el fútbol o quizás el deporte, el único elemento de identidad que tiene este país. Yo no sé si otros países tienen muchos más elementos de unidad y de identidad, pero sí es como muy frágil estos mecanismos de unidad nacional, porque cuando la selección fracasa es como que el mundo se nos cae encima y volvemos al desencuentro de siempre. Sí, y creo que ahí tenemos un enorme desafío desde la política pública, desde el sector social y desde la academia de generar estos espacios de encuentro, porque este es un país riquísimo en diversidad cultural, que tiene muchísimo por lo cual podemos sentirnos orgullosos y que a veces lo que no tenemos es un relato común, entender qué nos une y poner ese relato común por delante de las diferencias. Somos un país, yo hablaba hace un momento del optimismo, pero somos un país que muchas veces tiene esta tendencia a tener desconfianza, y que es muy latinoamericano. En las encuestas de Latinobarómetro vemos que la desconfianza institucional no es solamente en Ecuador, existe en toda nuestra región, y esa desconfianza institucional nos genera este negativismo y esta sensación de falta de orgullo. Y por eso yo pienso que el encontrar esa confianza, trabajar en esas habilidades sociales de resiliencia y encontrar ese optimismo para ver lo bueno es lo que nos puede ayudar
a encontrar esa identidad compartida, porque no faltan elementos. Un país con riqueza cultural, biodiversidad, talento en todo sentido, privilegiados en su ubicación geográfica, turísticamente, etcétera, tienen la materia prima está ahí. Entonces, buscar ese optimismo para identificar qué nos une. En ese sentido, Nelson, como que todos somos en cierta medida Nilson Angulo, ¿no? Cuando él dice que tenía miedo de patear, o sea, que veía eso como una cosa gigante y le dice, no, lo haces, y se mandó un golazo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué somos así? Nuestra generación, me refiero a la mía, era la de Valverde. Juega bien, pero pierde. No importa si Ecuador comenzaba ganando, algún rato pierde. ¿Por qué? Habíamos perdido en el protocolo de Río. Habíamos perdido la mitad del territorio. Ecuador era el país perdedor por naturaleza. Y es más, esto viene con refranes. Y nuestros refranes se convierten en códigos. No te rías mucho ahora porque vas a llorar mañana. Claro. Típico de las abuelitas. Y la gente se ajustaba a eso. Decían, el tren solo pasa una vez en la vida, ya te quedaste, ya. Mentira. Y el peor de todos. Le quedaban viendo, más vale malo conocido que bueno por conocer. Pensé que iba a decir al empate calceta. Carlos, y esos eran códigos de vida para nosotros. Claro. Después se dieron cuenta los muchachos. Pues la alegría del pobre dura poco, ese es otro. Todo eso que quiera. Eso es los negativo, muchachos, ¿no? Sí. negativo. Es que nuestra manera de pensar fue negativa siempre. Mis hijos ya han visto 5 clasificaciones. No, papá, no te preocupes, papá. Ya mismo ganamos. Como decimos en Quito, estos Vos pillos. eres, claro, vos eres del tren. No es que el tren pasa una vez, vos eres del tren. Que solo se vive una vez. Mentira, solo se muere una vez. Se vive todos los días. El cambio fue de 180 grados. De mentalidad. En una generación. Es que eso es lo que necesitamos. Patea el gol. Pero ese cambio es producto del deporte ecuatoriano como un motorcito o Bueno, en varias facetas. El deporte Porque puede desarrolló ser la floricultura perfecto. El y deporte es las un exportaciones y todo. motivador. Es un motivador, pero no lo es todo. Lo que es todo es la cultura. El rato que sea la cultura lo que nos una, será diferente. Pero ese era el sueño de Benjamín Carrión, ¿no? De Carrión, de Montalvo. Mira los noruegos. Sí. Ya es mundial. Ya, es mundial. Pero claro, ellos comenzaron en el año 700. Nosotros arrancamos en 1492 que llegan y alguien nos mintió enormemente. El señor Vasconcelos. Nos dijo, ustedes son la raza cósmica. Mentira. Si algo nos ha hecho daño, Carlos, son las diferencias sociales que nosotros hemos hecho. El indio, el cholo, el hongo, el rocoto. Eso nos hace más daño que nada. El rato que nos aceptemos realmente como somos. No nos hemos aceptado y el fútbol sí nos acepta. Claro. En el fútbol está la salmuera, está el encebollado, está el ceviche. Y está la está gente que viene de las zonas más y la gente castigadas por la pobre que violencia. con ese esfuerzo han mejorado generaciones enteras. Es la cultura, Carlos, lo que nos hacía falta. Hay que comenzar a cambiar los refranes también, porque los anteriores nos marcaron como un país pesimista, como un país perdedor, como gente sin alma, y los 11 Wambras nos han demostrado todo lo contrario. Y en ese sentido, Juan, los jóvenes de hoy ya tienen otros refranes. Bueno, yo creo que más allá de refranes, también hay que entender que hay una generación que a través de la tecnología puede soñar, puede ver lo que pasa en el mundo, y ahí el emprendimiento viene a ser esa iniciativa que te permite arrancar, que te permite soñar. Pero fracasamos. Es el país que más fracasa en emprendimientos, ¿no? Y las mujeres son las que más emprenden en el país. Pero ¿no? fracasamos como sociedad. Es relativo. Mira, en Israel, por ejemplo, el nivel de fracaso de los jóvenes es altísimo, pero claro, hay una política social, política económica que sostiene a los emprendimientos, y ahí venía lo que decía María. Necesitamos política social que genere inclusión. ¿Por qué dice desde el político de turno hay que emprender? ¿Cómo emprendes si el sistema financiero no genera inclusión? ¿Qué alternativas tendríamos? Son las cajas de ahorro, es la vinculación con la academia, las universidades. Es clave en este gran diálogo nacional que participe las universidades, que participe el sector privado y que se genere este vínculo de confianza, que al lado de la identidad y la cultura está la confianza. O sea, hay que trabajar en las política instituciones pública, ¿no? y en nosotros mismos. Sí, y la política pública tiene que entenderse como un tema transversal, no se queda en los partidos. Hay que volver al barrio, María, a la comuna. ¿por qué es tan difícil hacer política pública? Y sobre todo para Ecuador. Usted viene de un gobierno que finalmente le cortaron
el periodo, porque así es la vida. Es difícil hacer política pública en Ecuador porque pienso, y tomando mucho lo que decía Nelson, hemos encontrado una forma o venimos de una tradición de encontrar la identidad en distinguirnos de otro. Yo no soy como usted. Y todos estos adjetivos peyorativos de hacerte sentirte a ti o darte una identidad propia en negativo. En lugar de encontrar esa identidad común y esos consensos, esos acuerdos. Y eso se traduce a la política, en donde a lo mejor el político piensa que para encontrar más adeptos tiene que polarizar, y eso vemos también en el mundo. Claro. Ir y ser exactamente opositor, en lugar del encuentro, en lugar del trabajo en equipo. Nelson, ¿ahí usted quería decir algo? Claro, dividir. Es que, Carlos, el método de ellos es cruel. La revolución cubana en el 59, el que no era revolucionario era gusano. En Venezuela era escuálido, el que no era. Aquí, el que no era espelucón. Entonces nos dividieron tanto, crearon tantos fragmentos, que la oposición con un 20% gana. Las Y luego alcaldías. Porque a falta de todo el continuidad. resto, exacto, a todo el resto nos dejamos dividir. El rato que nos reconozcamos en el próximo, que, hijito, tenemos las mismas necesidades, Claro. tenemos el mismo cariño. Pero había un meme muy interesante de este chuyaquiteño que es genial y decía, es que así somos, a última hora dejamos todo y nos va bien. Pero eso precisamente es un sinónimo de improvisación también, por eso nos hace política pública y quizás por eso también nos dividen los políticos. Es de Porque ya, improvisación, es primero de- ganar y luego vemos cómo solucionar. Claro, que no, y es dividir falta es- de continuidad, es ganar a toda costa, Es el llegar mejor al negocio, cargo, es dividir. Claro. y luego es 4 años en donde la prioridad de muchos es permanecer y no servir. A como de Y lugar. no El servir, problema es- vender y no realmente transformar, porque los cambios transformacionales requieren de tiempo, de periodos largos y de política de Estado, no de Claro, política claro. pública. Eso es lo que tiene que cambiar, pero cambia desde la cultura, como decía Nelson, desde la confianza, desde la identidad, y eso no es fácil. Esta es una semilla que tiene que germinar. El darnos cuenta en el Ecuador que somos grandes y nos sentimos ahora orgullosos de Pacari, que exporta chocolate, del camarón ecuatoriano, del De las cacao, rosas. de las rosas. Ahora tenemos Carapaz, muchos más elementos De Carapaz. del bonito. deporte, de lo que logramos con Daniel Pintado y Dajones, Macy Dajomes. número de- Narváez también me Es están decir, diciendo aquí en Pero el... Carlos, supuesto. mire, el momento que llega esto no es coincidencia. Se viene una campaña electoral. Todo el mundo está de bajada. Dice, de nuevo, Otra vez. otra vez, los mismos. Los mismos de siempre. Exacto. Se viene la campaña y de repente Ecuador gana. Y nos olvidamos un ratito Pero eso de también la es peligroso, política. ¿no? Pero también es Ok, peligroso. pero dejamos de un lado. Esto es providencial, porque para jugar cogemos los 11 mejores. ¿Por qué no cogemos los mejores Así para es. políticos también? Bueno, me parece que el punto también a discutir es que no se puede seguir haciendo borrón y cuenta nueva en el país. Correcto. Claro. O sea, no hay que, para salirnos también del tema de la discusión ideológica, hay cosas y buenas y malas en los gobiernos que dejan y tienen que continuarse. Por ejemplo, aquí si hablamos de Quito, Quito necesita que se construya el metro de Quito y que llegue a Calderón. Claro. Si hablamos de Ibarra, Ibarra ya tiene el ferrocarril funcionando, ese ferrocarril tiene que llegar a Otavalo, tiene que llegar a Salinas. Y esa visión de corto, de mediano y largo plazo, ahí los asiáticos nos llevan largo a Occidente. Sí, es verdad. Sí, Los ellos- colombianos. lo- los colombianos. Lo interesante es de los chinos, me gusta el modelo chino porque ellos planifican 50 años, 100 años. Es bien interesante. O sea, el China 2025 es una cosa de innovación, de tecnología que han superado a las grandes industrias norteamericanas y europeas. Si lo aterrizamos en lo nacional, necesitamos que el país encuentre esos espacios de diálogo y pues políticamente correcto es importante porque la política no puede estar lejos de los espacios de discusión. Claro. El fútbol es un hecho político. Y vamos a seguir hablando de eso porque me tuvieron un nuevo corte comercial y seguimos aquí con este interesantísimo debate. Recuerde que estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Puede visitar nuestro micrositio para revisar todos los programas de Políticamente Correcto. Regresamos enseguida con más. Aunque parezca que a Ecuador se le dificulta trabajar como equipo, esto no ha sido así siempre. En el último medio siglo hay al menos 8 veces en las que el país ha logrado unirse. Hagamos un recorrido histórico.
Entre 1978 y 1979, cuando tras años de gobiernos militares Ecuador logró ponerse de acuerdo en las urnas y alcanzar un pacto básico, regresar a la democracia y al sistema de partidos. Una década después, en 1990, ocurrió el primer gran levantamiento indígena del país. Antes de generar un conflicto, se consolidó como un acuerdo colectivo no escrito sobre derechos, plurinacionalidad y reconocimiento de comunidades, que hasta hoy sigue vigente. En 1995, el conflicto del CENEPA con Perú alcanzó su punto más álgido. Ecuador se unió bajo una sola consigna: defender su territorio a toda costa, diciendo ni un paso atrás. Y 3 años después, en 1998, llegó otro gran acuerdo: aceptar la paz definitiva tras 47 años de conflictos. Poco después, en el año 2000, llegó otro punto de quiebre: la dolarización, una medida emergente, casi un salto al vacío en medio de una profunda crisis económica. Pero en pocos años fue aceptada como el modelo económico que hoy nos mantiene en relativa estabilidad. En 2016, el gran terremoto de Manabí fue una tragedia que golpeó al Ecuador y transformó el dolor en solidaridad. Movilizó a toda la población en favor de miles de damnificados. La ayuda llegó desde todos los rincones de la nación. Y luego, la pandemia de 2020, que fue quizá uno de los ejemplos más claros de unidad ecuatoriana. El país entero tuvo un solo objetivo: vacunarse en orden y con calma. Mientras que en estos últimos 5 años Ecuador ha encontrado en sus deportistas un espacio para soñar y, lo verdaderamente importante, conseguir el apoyo ciudadano y la alegría de miles de hinchas, como se vio este jueves tomándose Times Square en Nueva York. Lo curioso es que hoy, en medio de la mayor crisis de inseguridad de la historia, Ecuador no ha logrado encontrar unidad, y ese debe ser nuestro gran derrotero. Carlos, continúas. Bien, Nelson Maldonado, Ecuador sí da lecciones de unidad, pero estas como que se apagan pronto, son efímeras. Son chispazos. Ajá. Es interesante, Carlos, yo me fijaba ayer, qué canción sonó ayer en Nueva York, en Nueva Jersey. Que cantaron todos. Nuestro juramento ¿De dónde es nuestro juramento? no es de ecuatoriana. Es panameño. Es hecho... Es de Benito de Jesús. Benito de Jesús, No ajá. Pero cuando la canción lleva ese mensaje, no importa. La canción ya es de todos. Somos diferentes, somos distintos. Yo lo viví mucho, porque no somos el único país. En el año 2003, Miss Universo en Quito. Mi hija, reina de Quito, recibía a las invitadas. En la pasarela sale la reina de Bolivia y se presenta: yo soy fulana de tal, de Santa Cruz de la Sierra. Hijo, la embajada de Bolivia protestó, dijo: sáquenla de ahí. Ella es reina de Bolivia. Ella dijo: no, soy de Santa Cruz de la Sierra. La pelea entre Santa Cruz y los de Cochabamba. Ahí están y los resultados, ¿no? Exacto. Ahí están los resultados. Y acá no es muy distinto. O sea, nos llevamos bien con nuestros congéneres, pero no tanto. Pero el deporte nos une, la música nos une, la religión. Las mayores muestras son la Virgen del Cisne, 500,000 personas, Jesús del Gran Poder, la Virgen del Quinche y el Señor del Consuelo. Si es que eso nos une, trabajemos más en eso. No es cuestión de tener una sola religión. Claro. Pero si nos tratáramos con respeto, aunque no nos queramos tanto, si hubiera respeto entre nosotros, pero para eso no necesita un presidente, un líder. Un líder que cobije ecuatorianos. Seamos orgullosos, como decía, de lo que tenemos. A 1 hora está el Cotopaxi, a 4 horas está la playa, a 3 horas está el oriente. Ningún país del mundo tiene eso, Carlos. Y en eso no hemos trabajado. Solo en lo que nos divide, Claro. por malos políticos. Pero en ese sentido, María Brown, la vacunación fue un gran shot de energía y esperanza, pero ¿por qué se diluyen tan pronto esas cosas? ¿Por qué no se pueden dar continuidad? Usted lideró en la parte educativa incluso ese proceso. Sí, creo que, como decía el reportaje, la vacunación fue uno de esos momentos en donde todo el país se une alrededor de un desafío común, y es encontrar ese objetivo compartido lo que tal vez nos falta. Cuando alcanzamos la meta, nos acostumbramos de nuevo al status quo, volvemos a esa desconfianza, volvemos a buscar esas diferencias para encontrar espacios de poder, y tenemos líderes que lamentablemente a lo largo de los años no hemos logrado que mantengan una agenda país que se sostenga en el tiempo. Hablábamos de salud, de seguridad social, de educación. En educación hubo un gran ejemplo de acuerdo cuando hubo el Plan Decenal de Educación.
Tenemos un foro de exministros de educación que promovió la doctora Rosalía Arteaga, con la que nos reunimos ministros de distintos gobiernos, y periódicamente tenemos conversaciones sobre cuáles son los temas importantes de educación y cómo podemos apoyar. Y todos estamos de acuerdo que este país necesita un nuevo acuerdo por la educación, que tenemos que tener unas nuevas metas compartidas, porque de lo contrario llega una administración corta o larga y el cambio es inmediato. Las políticas que han empezado no se terminan. Entonces, lograr esas agendas nacionales de largo y mediano plazo, al estilo de China, como decías, son una de las metas más relevantes que tenemos para sacar al país de esta tendencia de tener estos chispazos de unidad, de solidaridad, de resiliencia, de empatía, de optimismo, para que sea algo más permanente. Y esto es generar también desde la educación ciudadanos con habilidades socioemocionales más sólidas, que puedan distinguir lo posible de lo no posible, que se eduquen para lograr sus metas, pero además que establezcamos cuáles son nuestras metas. Hay muchas personas que no tienen claro qué es lo que quieren de su vida, cuál es su meta, cuál es su vocación, cuál va a ser su contribución, y que esa contribución no sea solamente individual, sino que esa contribución sea también comunitaria. ¿Cómo puedo ayudar al otro? Porque en la clave de la educación y de la formación está el secreto del éxito. Es decir, vemos ahora, y hace 15 días tuvimos un programa hablando aquí de fútbol en Políticamente Correcto, y hablábamos de los grandes niveles y estándares de disciplina y de tecnología y de preparación que tienen los futbolistas hoy para que ocurra lo que ocurrió el jueves. Pero no estamos viendo eso en la política. Entonces en la política entra cualquier persona que medio sonríe, que medio cae bien. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos lo más importante para los menos preparados? Juan, ¿qué es lo que ven ahí? Yo considero, Carlos y a los televidentes, que estos ejemplos de lo que pasó en pandemia, de lo que pasó con el terremoto, de la fiesta que nos hizo vivir hace pocos días la selección, significa cómo la unidad nos permite entender que juntos podemos salir adelante, que podemos respetarnos en la diversidad y que la política no le dejemos a los políticos. Usted habló de Galeano, quiero hablar de Mujica, donde él dice una frase que es importantísima en cuanto a que la política es demasiado importante como para dejarles a los políticos. Hace falta más empresa privada, más emprendimiento. Juan, sí. Pero la gran lección que nos dejaron los políticos en el año 95, usted es muy joven ahí, fue la de los expresidentes reunidos a defender al país y rodearle a Sixto Durán Ballén, ¿no? Sí, señor. ¿Usted se acuerda de eso? Ni un paso atrás. Y todos los expresidentes. Todos estuvieron ahí reunidos. O sea, sí se podría. Claro, se Hoy puede. ese ni un paso atrás tiene que ser enfrente de la delincuencia, Exactamente. enfrente de la inseguridad, la falta de empleo, la falta de oportunidades para la gente joven. El país nuevamente vive una crisis migratoria, fuga de cerebros. Lo que debemos y es lo tener que mejores políticos. Importante también discutir es la calidad del empleo, y esa calidad del empleo a lo que se enfrenta en los próximos años con la inteligencia artificial. Si no tenemos empleos que tengan valor agregado, ¿cuántas plazas más se van a emprender? Si todavía estamos discutiendo sobre el sindicalismo y cuántas horas de trabajo y que si el empleo, el temporal y no, entonces es porque estamos hablando de hace 50 años, o sea, la realidad. El tema es que los políticos están dedicados a defender sus espacios de poder. Por eso, por ejemplo, con Una Bici y una Sonrisa hemos entendido que la política no está en una candidatura, está en lo que podemos hacer en el día a día, y a través de la bicicleta, el deporte, no solo generamos inclusión o que la niña esté feliz en el momento que entregamos la bicicleta, sino también es una herramienta de trabajo. Brevemente, ¿qué es lo que ustedes, o sea, en qué consiste ese emprendimiento que es tan interesante? Nosotros hemos impulsado un modelo de economía circular que vincula también responsabilidad social empresarial, donde a raíz de mi conexión con la bicicleta, mi esperanza que me genera el ciclismo, hemos entendido que bicicletas en desuso, que quizás para uno es basura, las recuperamos, las rehabilitamos y podemos entregar a sectores que están en condiciones Gratis. de vulnerabilidad. O sea, las entregan. Hemos entregado de forma comunitaria, de forma individual, pero lo más importante es el espíritu solidario que impulsamos. Exactamente. Porque la solidaridad nos permite arrimar el hombro, tú tienes esta iniciativa, yo tengo esta, usted tiene la otra, y construir ecosistemas que impulsen. Y el país tiene, por ejemplo, la ley de economía circular inclusiva. El Estado está hoy en capacidad de invertir. Los gobiernos municipales lo mismo. Hay que incluirnos a lo que viene haciendo la empresa privada y desde ahí impulsar, porque política se hace todos los días. Política es ir a ver el fútbol, ir a jugar el vóley,
y necesitamos no tenerle tanto miedo a la política. Algo quería decirnos, María. No, que en esta misma lógica creo que hay dos desafíos. Por un lado, una reforma política más profunda. Tú hablabas, Carlos, de cómo poder llamar a que personas más preparadas ocupen cargos políticos, y creo que también tiene que ver con los incentivos de ser político en este país. Ejercer un cargo público en este país no es necesariamente muy atractivo. Es tremendamente desafiante desde el punto de vista personal, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista familiar. O sea, la opinión pública, la Contraloría, El Seguro Social, el seguro- el SRI. No, y las limitaciones que tiene nuestro sistema, como está estructurado para que la toma de decisiones pueda ser ágil y que el cambio pueda ser rápido, es complejo. Y también la ciudadanía tiene que aprender a votar por personas que estén mejor preparadas, y eso es de lado y lado. Y por otro lado, tú mencionabas el que tenemos que unirnos y que existan esta necesidad de que también el sector privado se incorpore, y creo que eso es un elemento esencial. Hay cosas que no solamente se le pueden achacar al gobierno. Hay temas que son de interés nacional en donde todos debemos darnos la mano. Los ejemplos que tú dabas de unidad han sido momentos en donde toda la sociedad se ha movilizado por un tema que a lo mejor es considerado como un tema público. Salud, la vacunación. Sector privado puso la mano, el sector público puso la mano, los estudiantes, la academia, los gremios, todos pusieron el hombro por algo que en otros momentos dirían, no, eso es responsabilidad del ministro de Educación, claro, eso es responsabilidad del ministro de Salud. No, el cambiar el país es responsabilidad individual de cada ciudadano. O sea, Nelson, es como cuando estamos ya con el agua al cuello que reaccionamos. Esa es parte de nuestra idiosincrasia quizás, ¿no? Casi siempre fuimos así, es con el último aliento, pero saquemos provecho de lo que tenemos. Es un país único. Lo que está pasando en Europa este rato, Carlos, yo avisoro un retorno de la migración. Los europeos vendrán acá. El asunto del Islam allá es muy serio. ¿Dónde van a buscar un país que les dé naturaleza, precios y linda gente? Es que los ecuatorianos somos linda gente, pero nos han hecho olvidar de eso precisamente los políticos. Claro. Si los políticos nos dejaran en paz y dejaran que una señora de esas que con un salario mínimo logra sacar a sus hijos adelante, una de ellas quiero yo que gobierne el país. No un político profesional, sí hay líderes, esas madres que salen adelante, los señores que a veces tienen que ir a buscar en la incomodidad de estar vendiendo en la calle. Yo me saco ante ellos del sombrero. Qué machos son, qué valientes Así son. es, y tenemos muchísimas cosas por las cuales sentirnos orgullosos, y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. En Ecoavisa mantenemos una gran cobertura de nuestra tricolor en el Mundial 2026. Síganos en nuestras redes sociales oficiales y manténgase siempre informado. Regresamos enseguida con más de Ecuador, grande en la adversidad. Pese a sus divisiones, Ecuador tiene riquezas que podrían ser la base de un gran proyecto nacional. El deporte nos ha dado reconocimiento mundial en áreas como atletismo, ciclismo, marcha, halterofilia y fútbol. Sin embargo, aún no existe un acuerdo nacional para dar a los deportistas las condiciones de alto nivel, que por ejemplo sí tienen en China o Estados Unidos. También contamos con artistas, escritores e intelectuales de talla internacional que podrían ser parte de nuestra identidad y marca país. Esto ya ocurre en Colombia, Argentina o Puerto Rico. La gastronomía ecuatoriana, que une costa, sierra, oriente y Galápagos, tiene todo para ser un referente mundial como lo son las cocinas de México y Perú, que sí lo aprovecharon. Las Islas Galápagos y la Amazonía nos convierten en uno de los países más biodiversos y paradisíacos en todo el mundo. Y pese a ello, aún no hemos convertido esa bendición en un gran pacto nacional, como el que Costa Rica hizo sobre la conservación ambiental y desarrollo turístico. ¿Sabían que en Ecuador funcionan algunas de las escuelas politécnicas de mayor prestigio? Es porque existe el talento humano para que el país pueda convertirse en un hub de innovación y ciencia de la región. Son metas ambiciosas pero posibles. Solo hace falta que los ciudadanos, empresarios y políticos trabajen en equipo. Carlos. Juan Arias, ¿hay cómo trabajar en equipo sobre el concepto del orgullo? Sí, yo creo que el orgullo que nos ha hecho sentir nuestra selección, deportistas que nos han dejado el nombre del país en alto,
permiten entender cómo el Ecuador no es solo malas noticias, no es esta división entre políticos, y también viene la participación de la gente, la participación en espacios como este, donde por un lado reflexionamos, pero también hay que exigirles a nuestros políticos que hagan las cosas bien, Así como como se les le exigió a exigimos a la la selección, selección. a los Sí. políticos que hagan bien las cosas y que también se les fiscalice. Es decir, la participación ciudadana no puede quedarse como una propuesta romántica, sino también para entender cómo se gestiona el dinero público. Porque cuando se invierte de forma objetiva, eficiente, el dinero va a alcanzar. Y se encuentran también otros mecanismos para reactivar la economía, una economía productiva, una economía alrededor de la innovación. Y ahí me parece también que es importante entender esas potencialidades, la situación geográfica que tiene el Ecuador. Permítame sacar un poquito pecho de mi ciudad, Ibarra, capital del Geoparque. Estamos a 10 kilómetros de estar sobre los 4.000 metros a nivel del mar, junto al volcán Imbabura, al Cubilche. En 30 minutos más estoy en el valle, con la cultura afro, toda la diversidad que tenemos Ese ahí. calor. Y en 30 más estoy en Lita y La Carolina, que tiene un potencial para replicar lo que ha hecho Mindo, lo que ha hecho Baños, y en 30 más estoy en las puertas del Pacífico. Eso no tiene ninguna ciudad en el país, ¿sí? Y en el Ecuador cada ciudad tiene su encanto, su historia, y en esa confianza, en esa identidad que necesitamos recuperar, está en que cada uno camine alrededor de lo que puede aportarle al país. Terminaría diciendo que la política no se hereda. Esa también es la discusión, vienen las seccionales y necesitamos reflexionar por quién votar, por qué proyecto votar, qué nos genera sueños, qué nos genera esa confianza que decía María, que es uno de los desafíos que tiene pues, la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Y quiero insistir, políticamente correcto es estar todos los días conversando lo que pasa en el país, lo que nos duele, porque estamos cansados de decir, mire, una vecina me decía, mira, estoy cerrando más temprano mi peluquería porque me da miedo, viene gente fea. Claro. Y tengo miedo de mi hijita, lo que llega de la universidad, tengo que salir a verle con mi esposo 2, 3 cuadras porque aquí no hay luz y la parada, o el bus ya a esta hora ya nos llega a la parada donde normalmente coge mi hija el bus. Esos desafíos se resuelven desde lo local también. Las iniciativas locales, privadas, públicas, generan esa dinámica porque conocemos el territorio. Desde el Estado muchas veces está distante a las realidades territoriales y Una Visión, una Sonrisa quiere hacer eso a través del deporte y la vinculación con empresa privada. Y en ese sentido, Nelson, lo que dice Juan me parece interesante porque hay que volverle al espacio público que estén los buenos en el espacio público, Los no mejores. dejarles a los malos. Tengo mucha esperanza, Carlos. Es más, tengo casi la certeza. ¿Pero es para el partido del jueves o en general? No, señor. Por mis hijos. Sí. Los 4 salieron a formarse afuera. Los 4. El uno se quedó 10 años en Houston, el otro 12 años en Nueva York, el otro estuvo dando vueltas por Trinity. Y al final de su formación dijeron, papá, queremos regresar al Ecuador. Porque queremos lo que aprendimos, hacerlo acá. Pero hay millones de gente que quiere irse y vivir en otro país porque este no les da oportunidad. No se han dado cuenta la belleza, porque vienen de otros países, dice, ustedes no saben Pero si lo te que tienen preparas acá. y ganas poco y no te alcanza y Carlos, te asaltan y todo lo Carlos, demás. alcanza. Los asaltos, eso hay que O hacer. sea, no es como- una visión privilegiada la suya, Pues, a pesar desde el privilegio. Es la esperanza. Ajá. Es la esperanza que tengo. Costa Rica lo está logrando, El Salvador lo está logrando, pero necesitamos, primero, no dejar morir la esperanza. Segundo, sanciones, Carlos, y sanciones duras. No podemos dejar que los jueces sigan dejando libres a los pillos. No, si es que yo fuera autoridad, lo primero que pongo a funcionar no es el metro, es la picota. Lo primero que pondría a funcionar. Eso nos hace falta. Entonces, no es que yo tengo privilegios, a mí me costó mucho, a mis Así es. hijos les costó mucho Pero regresar muchos acá. ya no pueden llegar al esfuerzo que usted logró porque se les ha truncado la vida. Hay todo por hacer acá. Carlos, todo está por hacerse. Todo. Las empresas de afuera vienen a invertir acá porque Ecuador está para hacer de todo. Si el gobierno nos da seguridad, primerito seguridad, y tenemos que ayudarnos entre todos. Cuidémonos las espaldas entre Exactamente. todos. Vivir en urbanizaciones con enormes tapiales no nos vuelve más seguros. No es eso. Nos vuelve más indiferentes. Es horrible, nos hemos hecho egoístas. Bueno, vamos a lo bueno. Tenemos gente para salir adelante, como viendo a mis amigos porteños. ¿Por qué ellos lo consiguen? Siempre con una frase, porque somos argentinos. Mire a dónde llegó el amor propio de los argentinos. Para ellos ser argentino es suficiente. Y para el ecuatoriano debería ser igual, porque soy ecuatoriano. Porque tengo la capacidad, tengo la alegría, tengo mi familia,
tenemos algo que en otros países ya se perdió. Los que 60.000 que han llenado los estadios mantienen 2 familias. Las remesas que mandan acá y la familia de allá. Mis respetos para ellos, porque quizás es la primera vez que han sonreído en mucho tiempo. Este fútbol nos da el chance, Carlos, de darnos cuenta que lo podemos hacer. Y el fútbol, decía Rodrigo Borja hace mucho tiempo, que los equipos de fútbol habían reemplazado a los ejércitos antiguos, es decir, la pelea entre naciones. María Braun, entonces allí hay cómo construir una agenda positiva sobre la base de las cosas que nos deben enorgullecer y nos enorgullece. Sin duda hay cómo construir una agenda positiva y creo que existen iniciativas positivas y una de las cosas que yo creo que es importante es que nosotros también aprendamos a contar lo bueno, a celebrar las cosas buenas que pasan, no solo como el triunfo del jueves, sino celebrar cuando hay una persona que es un héroe, que saque a su familia adelante, darle ese reconocimiento, ponerle al frente y darle el lugar que se merece y comenzar a sentirnos orgullosos que las noticias se llenen de cosas positivas cuando uno de nuestros compatriotas logra una beca, cuando logra graduarse, un invento, desarrollos tecnológicos dentro o fuera del país, que los hay muchísimos. Y hay iniciativas privadas en donde vemos que en el deporte, en este último reportaje que veíamos, nos decían no hay necesariamente la política que apoya el deporte. Y miren lo que está pasando. Nosotros desde la Fundación CRISFED tenemos el privilegio de llevar también el programa de fomento deportivo con Banco Pichincha. Tenemos más de 300 deportistas que tienen un auspicio deportivo que no es solamente una transferencia económica, sino es un acompañamiento. En donde tenemos todas las formativas de la Católica, un acompañamiento en educación, en residencia, un trabajo con deportistas consagrados que ya durante décadas han estado acompañados por la misma institución que ha creído en ellos. La institución privada no debe sustituir necesariamente al gobierno en todo, pero sí tiene un rol importante en cómo se hace política, porque también es responsabilidad de la institución privada. Este término de responsabilidad social empresarial que a veces se acuña es muy distinto que un concepto de caridad. La responsabilidad social viene del entendimiento y la comprensión de que nuestros conciudadanos, nuestros empleados, nuestros colaboradores, cuando ellos están mejor, la empresa crece. Cuando el país es más estable, el país crece. Hay mayores oportunidades de desarrollo. Claro. Y esto estamos también viendo, cómo el sector privado se empieza a unir. Era impensable hace 6 años que haya unidos por la educación, por ejemplo. Y hace mucho tiempo más, porque lo que siempre se decía, y ahí Juan mencionó en algún momento del programa, es que siempre ha habido, se repele, ¿no?, al empresario de la política. Así es. No de que haga política, sino de las políticas. Entonces ahora, antes era así, es decir, los empresarios no sirven para nada, solo buscan su lucro. Y no es así. Y no es así. Y muchos empresarios son las personas que realmente han mostrado mayor solidaridad y liderazgo en muchísimos países, no solamente en Ecuador. Bueno, qué decir, en un montón de países de primer mundo, en donde los países más desarrollados han tenido grandes empresarios que han decidido dar el salto a la política precisamente porque sienten que es momento de devolver al país que les dio tanto. Porque quizás ahora los ecuatorianos somos más empresarios que antes. Antes de empresarios eran poquitos. Ahora ya todos podemos ser más empresarios. Siempre fue emprendedor. El ecuatoriano a donde va, si necesita usted un mecánico, un cerrajero, un hojalatero, y lo que no tiene se inventa. No, el ecuatoriano es fuera de serie, Carlos, es fuera de serie. Yo fui médico del SECAP en mis primeros años. Qué manera de inventar máquinas, ¿verdad? Yo tengo un poco de reserva de la inteligencia artificial, no lo sé. No sé si vino a ayudarnos o a reemplazarnos. Pero lo que la mente del ecuatoriano pues hace es de privilegio. Tenemos gente que, ¿qué necesita usted? Ok, yo le fabrico, yo le hago y lo hacen bien. A veces adentro del país no tanto, pero afuera. Claro. Traiga al ecuatoriano. Que tiene buena mano. Busque a un ecuatoriano a donde sea. Pero eso ahí reparan las bicicletas. Bueno, la inventiva de nosotros los ecuatorianos es increíble. Así nació Una Bici, Una Sonrisa, básicamente por armar piecitas, por llevarle felicidad a los niños y porque la bicicleta es como cuando uno aprende a caminar, aprende a hablar,
pero para muchos niños en el país no tienen ese acceso, de tener una bicicleta, de sonreír. Entonces, hemos entendido cómo la solidaridad es ese discurso, esa propuesta positiva que hay que entregarles a los ecuatorianos. Le pones una cadena, le pones unas tuerquitas. Usted tiene el cuadro de la bicicleta botado en su casa, empolvándose. María quizás tiene unas llantas. Y así vamos construyendo esa bicicleta, ese instrumento que no solo es deporte, es también economía, es vincular a la empresa privada y es este espíritu solidario donde miles de personas están detrás, o historias. He tenido historias bellísimas. Una señora llegaba a la casa y me dice, le voy a dar esta bicicletita, mi hijo está ahorita en Argentina a punto de graduarse de su maestría, pero eso aprendió cuando tenía 7 añitos a manejar la bicicleta. Le vi en el programa, hicieron un reportaje en Ibarra y quiero que ahora usted le entregue a un niño o una niña que le va a servir. Sí. Son cosas que te llenan y nos muestran cómo el ecuatoriano es solidario y además cree en la innovación. Pero Carlos, ¿sabe qué hace falta? Buenas noticias. Teníamos un compañero en el colegio, un compañero, José Granda. Ni siquiera caminaba rápido. Decíamos, pobre, no jugaba fútbol, no jugaba básquet, no corría. Nos encontramos después de 50 años de graduados. Oye, José, ¿a qué te dedicas? Dice, yo hago el programa de amarizaje de los astronautas de la NASA. El señor José Granda, que no hacía nada en el colegio, pero ¿quién publicita eso? Los medios de comunicación, de los cuales usted es un líder acá, deben sacar noticias buenas, no solo las malas. Uno prende el televisor y la sangre chorrea por todo lado. Contemos lo bueno que tiene el país también. Ahí hay un compromiso, nos vamos a un siguiente corte comercial. Es verdad. Entramos en la etapa de conclusiones. Juan Arias, ¿por qué la adversidad nos hace grandes como ecuatorianos? Bueno, yo quisiera reflexionar alrededor de lo que hemos hecho con una bici y una sonrisa, donde entendimos que el deporte hace buenas personas, pero además permite vincular solidaridad, empresa privada, reactivación económica, y es el desafío de nuestra generación, de los jóvenes, soñar y entender que el éxito no solo está en el dinero, en la profesión, sino está en un mundo más justo que cuide la naturaleza, que cuide nuestros barrios y nuestras comunidades. María Brown, su conclusión. Yo creo que tenemos que aprender y sacar las conclusiones de este triunfo de Ecuador frente a Alemania y ver que eso se dio porque alguien pensó que era posible, porque tuvo ese optimismo, y llevar eso a otros aspectos de la vida y darnos cuenta que el trabajo duro, el estar entrenados, el poder adelantar nuestras ideas para que realmente cambien realidades, depende solo de nosotros. Yo creo que este es el principio de algo que puede germinar para un Ecuador cada vez mejor, en donde las políticas sean consensuadas, en donde haya un interés por lo público, para que no solamente lo individual esté por delante. El Ecuador tiene mucho que dar y tenemos que trabajar para que ese potencial salga a la luz. Nelson Maldonado, ¿qué es lo políticamente correcto? Gracias, Carlos, un lindo programa. Espero encontrar desde el lunes que diga, y ahora el poema del día. Qué lindo sería cerrar un programa de televisión con un poema. La canción del día, el artista del día, el ecuatoriano del día. Somos ecuatorianos y eso debería ser más que suficiente. Y bien, varios puntos que anotar en este momento deportivo. El primero, como decía Jaime Roldós, Ecuador es capaz de dar lecciones al mundo. En este caso de perseverancia, resiliencia y talento. 2, que el peso colectivo y la energía de la gente logra cambiar muchas cosas, incluso con giros radicales, como se demostró en el triunfo ante Alemania. La movilización de la hinchada, sus reclamos, su pasión, su fe, se convirtieron en la savia que nutrió a nuestro combinado, permitiéndole dar ese cambio. Por eso es tan importante poner de relevancia este tipo de hazañas, porque nos demuestran no solo que el verdadero trabajo es en equipo y que es capaz de lograr cosas importantes, sino que esta mentalidad de trabajo y excelencia la podemos aterrizar fácilmente a la hora de plantar cara a los grandes desafíos que tenemos como país. Bajar la violencia, generar más empleo de calidad, mejorar la productividad de nuestras empresas, lograr la inversión y la solvencia energética, garantizar servicios públicos de calidad y sobre todo crear agendas de consenso constructivas que nos lleven a pensar en un futuro de mayor prosperidad. Que esta buena energía no se apague. Hasta el próximo programa.
Y con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede vernos también en YouTube en la cuenta oficial de Ecuavisa. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Siga con la señal de Ecuavisa.